En esta lección aprenderemos a usar el Present Perfect para describir experiencias generales de la vida. Comenzamos con ¿cuándo usamos el Present Perfect? Lo usamos para hablar de experiencias de vida generales y actividades terminadas o no terminadas con resultados presentes. Así que si esta es la línea de tiempo y los puntos rosas son varias fechas en el pasado y el punto amarillo es ahora, el evento descrito en Present Perfect sucedió en algún momento del pasado, pero tiene un resultado presente. Suena un poco complicado, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en una cosa a la vez. En esta lección nos centraremos en las experiencias generales de la vida. Por ejemplo, I have been to London. Combinamos have con the past participle del verbo. En este caso, el past participle de be es been. Recuerda, hay dos tipos de verbos. Con los verbos regulares, solo agrega un de o ed al final para obtener el past participle del verbo. Pero con los verbos irregulares, necesitas memorizar el past participle de cada verbo. Past participle es una palabra extraña, porque aunque dice past, no se usa para hablar solo de pasado. Aquí hay 3 oraciones con el past participle de do, que es done. Mira, están en tiempo presente, futuro y pasado. Recuerda, el past participle solo es un nombre de la forma del verbo y no significa tiempo pasado. Mira la estructura de la oración. Observe la diferencia en la tercera persona. Entonces, con he, she and it usamos has en lugar de have. Y recuerda, usamos el pronombre it para cosas, porque en inglés, cosas como libros, edificios, empresas, no tiene un género. Observe también las formas cortas. I have se convierte en I've. Have not se convierte en haven't. Y has not se convierte en hasn't. Vamos a ver este ejemplo con el verbo visit. Have you ever visited India? Yes, I visited India 3 times already. It's a beautiful country. Observe que las experiencias de vida generalmente se usan con las palabras ever o alguna vez y never o nunca. Ahora una más, con el verbo read. Have you read the Harry Potter series? I've read the series 3 times. Una más con el verbo try. Have you ever tried Vietnamese cuisine? I've never eaten Vietnamese food in my life. Ahora tú inténtalo con el verbo see. Pausa el vídeo si necesitas más tiempo. Have you seen that woman? I've never seen her in my life. Una más con el verbo meet. Have you met the CEO? No, I haven't met him. I've seen him in the office several times though. Una más con el verbo use. Have you ever used the software? No, I'm afraid I never have. Así es como usamos el present perfecto para describir experiencias generales de la vida.